Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor que nos acompañan en este curso de formación básica en apologética católica. Hoy continuamos con la lección número 51 de nuestro curso titulada La naturaleza humana de Jesús. Lo contemplamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, danos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy día, algunas personas piensan que Jesús no era verdaderamente humano, sino que solo aparentaba realizar las cosas que hacemos los humanos, pero que en él siempre estuvo Dios. Por tanto, Jesús nunca sufrió ni le dolió nada de los sufrimientos de la cruz, ni tampoco lloró de verdad cuando murió su amigo Lázaro, ni tenía sentimientos, todo lo hacía de forma disimulada. Pero las Sagradas Escrituras nos dan testimonio de que Jesús es cierto, era Dios, pero nunca perdió su condición de hombre y compartió totalmente nuestra naturaleza, excepto en el pecado. Las Sagradas Escrituras nos dicen que Jesús era verdadero hombre. El Hijo de Dios solo podía ser verdaderamente el Redentor del género humano si adoptaba enteramente un cuerpo y un alma humana, con todo lo que implicaba tener nuestra propia naturaleza. Por eso, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2 del 14 y 18, Hebreos 2, 14 y 18 dice: Por tanto, del mismo modo que los hijos comparten la sangre y la carne, también Él las compartió para reducir a la impotencia mediante su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, pues habiendo pasado Él la prueba del sufrimiento, puede ayudar a los que la están pasando. Palabra de Dios. Vemos cómo dice la carta a los Hebreos que Él compartió en todo con nosotros. Él compartió en todo, no falló en nada. Él estuvo siempre con nosotros y compartió todo lo de nosotros, menos en el pecado. ¿Por qué? Porque tenía que vencer al que nos domina a través del dolor, que es la muerte, que es el diablo. Sin embargo, Él mismo, por el hecho de ser Dios, no tuvo en su vida terrenal caída alguna, pues Él jamás pecó. En Hebreos capítulo 4, verso 15, Hebreos 4:15 dice: Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, ya que ha sido probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. Palabra de Dios. ¿Por qué no en el pecado? Porque Él nunca cometió algún crimen, ni hubo engaño en su boca, nos va a decir Isaías capítulo 53, verso 9. Isaías 53:9 dice: Pusieron su tumba entre malvados, su sepultura entre malhechores, por más que no cometió atropellos, ni hubo nunca mentiras en su boca. Palabra de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 22, Primera de Pedro 2:22 dice: Él no cometió pecado y en su boca no se halló engaño. Palabra de Dios. Él era santo, sin mancha ni pecado, y sin embargo estuvo entre los pecadores, pero fue apartado de los pecadores. En Hebreos capítulo 7, verso 26, Hebreos 7:26 dice: Así es el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado entre los cielos. Palabra de Dios. Puesto que Jesús ha sido hecho perfecto, para siempre es un hombre, pero es un hombre celestial. En Hebreos capítulo 7, verso 28, Hebreos 7:28 dice: La ley constituye como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye a uno que es hijo perfecto para la eternidad. Palabra de Dios. Por eso es que en Primera de Corintios capítulo 15, verso 47, Primera de Corintios 15:47, Pablo dice: El primer hombre salido de la tierra es terrestre, el segundo viene del cielo. Palabra de Dios. O sea que Jesús es hombre, sí, común como todos nosotros, pero santo, sin mancha, sin pecado, sin arruga, celestial, eterno para siempre, porque viene del cielo, pero nació como todos nosotros de una mujer. Tuvo que nacer de una mujer para compartir nuestra naturaleza humana. En la carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 4, Gálatas 4:4 dice: Pero al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley. Palabra de Dios. Y en Romanos 1, del 3 al 4, Romanos 1, del 3 al 4 dice:
La promesa era relativa a su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, descendiente de David según la carne, pero constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Palabra de Dios. Es nacido según la carne, o sea, nació de una mujer, como todos nosotros. Él mismo tomó una naturaleza humana y haciéndose siervo, naciendo como hombre. En Filipenses capítulo 2, verso 7, Filipenses 2, 7 dice: sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Palabra de Dios. Por eso luego es que, si nos damos cuenta de esto, él era de raza judía, porque había nacido entre los hombres judíos. Romanos capítulo 9, verso 5, Romanos 9, 5 dice: y los patriarcas, de ellos también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. O sea, Jesucristo era un hombre normal, común y corriente, que nació normal de una mujer y vivió normal entre esta tierra, pero es Dios. Era hombre, sí es cierto, un hombre común y corriente, que dice la Biblia que por un tiempo fue menor que los ángeles, por un tiempo fue menor que los ángeles. En Hebreos capítulo 2, verso 9, Hebreos 2, 9 dice: sin embargo, si vemos a Jesús que fue hecho inferior a los ángeles por un poco, coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte, pues la gracia de Dios gustó la muerte para bien de todos. Palabra de Dios. Él fue hecho un poco menos de los ángeles. ¿Por qué? Porque nació como todos, siendo un bebé, un indefenso, alguien que podía ser asesinado, que podía ser golpeado, que podía ser desaparecido como todos. O sea, él era un humano normal, por eso fue hecho un poquito menor a los ángeles, pero luego recuperó su gloria al haber resucitado de entre los muertos para el bien de todos, nos dice la carta a los Hebreos. Por eso Lucas nos va a decir que él crecía como cualquier ser humano, en sabiduría, en estatura y en gracia. Lucas capítulo 2, verso 52. Lucas 2:52 dice: Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra de Dios. La vida pública de Jesús no fue escondida. Él vivía como todas las personas en una casa, trabajaba, era carpintero igual que su papá San José, andaba entre todos los judíos, tenía conocidos, o sea, era un hombre normal que vivía normalmente en la comunidad. Y por eso las Sagradas Escrituras nos aportan abundante información sobre las necesidades físicas, virtudes y pasiones que sintió en carne propia. Por ejemplo, la Escritura nos dice que Jesús sintió hambre, y si no fuera Dios, si no fuera verdadero hombre, ¿cómo hubiera sentido hambre? Si Dios no tiene necesidad de comer nada. Pero él, como era verdadero hombre, sintió hambre. En Mateo capítulo 4, verso 2, Mateo 4, 2 dice: después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, sintió hambre. Palabra de Dios. Mateo 21, 18. Mateo 21, 18 dice: al amanecer, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre. Palabra de Dios. Y en Lucas capítulo 24, del 41 al 43, Lucas 24, del 41 al 43 dice: como no acababan de creérselo a causa de la alegría y estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado, lo tomó y comió delante de ellos. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo Jesús sí era verdadero hombre. ¿Por qué? Porque se puso a comer, porque tenía hambre, sentía hambre, como todos nosotros los seres humanos, que nos pega hambre siempre. También él tenía sed, le daba sed, por eso le pidió a la mujer samaritana que le diera de beber del agua del pozo. En San Juan capítulo 4 del 6 al 7, San Juan 4 del 6 al 7 dice: allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: dame de beber. Palabra de Dios. Estando en la cruz, clavado en la cruz, a punto de morir, volvió a tener sed otra vez nuestro Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 19 del 28 al 30, San Juan 19 del 28 al 30 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada de vinagre y se la acercaron a la boca.
Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo tiene hambre y tiene sed. Si no fuera verdadero hombre, ¿cómo sentiría hambre y cómo sentiría sed? Si los ángeles no tienen necesidad de comer, si los seres celestiales no tienen necesidad de comer, porque a ellos los alimenta Dios. Pero nosotros, los seres humanos, sí necesitamos comer, porque tenemos un cuerpo que pide comida. Entonces, si Jesús tenía necesidad de comer, sintió hambre y sintió sed, es porque era verdadero hombre. Él era un verdadero hombre como tal, a pesar de también ser verdadero Dios. La Biblia nos dice también que como era un verdadero hombre, en varias ocasiones sintió cansancio y agotamiento físico. En Marcos, capítulo 4, verso 38, Marcos 4:38 dice: él se encontraba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Palabra de Dios. ¿Por qué estaba durmiendo? Porque estaba cansado. En San Juan, capítulo 4, verso 6, San Juan 4:6 dice: ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Palabra de Dios. Jesús se cansaba también porque era verdaderamente hombre. También como hombre sentía la necesidad de orar, de hablar con Dios. En Marcos capítulo 1, verso 35, Marcos 1:35 dice: de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario. Allí se puso a hacer oración. Palabra de Dios. Y es que también él salía a predicar el mensaje de salvación en las aldeas y en los pueblos. Él andaba de un lado para otro. Él caminaba y se iba aquí para él. Por eso se cansaba y se agotaba. En Mateo capítulo 9, verso 35, Mateo capítulo 9, verso 35 dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y de toda dolencia. Palabra de Dios. Vemos como también Jesús, como se cansaba de tanto andar sanando, de tanto andar caminando, se retiraba a descansar a solas con sus apóstoles. En Marcos capítulo 6, del 30 al 32, Marcos 6, del 30 al 32 dice: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Él entonces les dijo: venid también vosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco. Y es que los que iban y venían eran tantos que no les quedaba tiempo ni para comer. Así que se fueron en la barca aparte a un lugar solitario. Palabra de Dios. Se cansaba. ¿Por qué se cansaba? Porque era un hombre como todos, porque era un ser humano como todos, que nos cansamos, que no trabajamos de punta a punta, como dicen algunos, desde que amanece hasta que anochece. No, uno se cansa. Jesús también se cansaba. ¿Por qué? Porque era un verdadero hombre. Un hombre pobre, que no tenía nada, ni dónde recostar la cabeza. Un hombre totalmente pobre. Jesús vivía en la pobreza. En 2 de Corintios capítulo 8, verso 9, 2 de Corintios 8, 9 dice: ya conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. Palabra de Dios. Y en Mateo capítulo 8, verso 20, Mateo 8, 20 dice: Jesús replicó: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo Jesús era un hombre pobre, muy pobre, que no tenía ni dónde dormir, no tenía dónde quedarse, dice, no tenía dónde reclinar la cabeza, que vestía muy serenamente. ¿Por qué? Porque a pesar de ser Dios, quiso ser hombre, y los hombres tenemos que trabajar, nos tiene que costar para conseguir las cositas. No es que nada más vienen del cielo, no. Uno, si quiere comprar algo, tiene que trabajar duro para conseguir el dinero para poder comprar sus cositas. Entonces Jesús era realmente pobre, pero también dice que era sensible, o sea que Jesús tenía sentimientos. Y esto es algo que es muy importante, porque a pesar de ser Dios, tiene sentimientos como todo ser humano y como toda persona que vive en este mundo. Tiene sentimientos Jesús. En 2 de Corintios capítulo 10, verso 1, 2 de Corintios 10, 1, Pablo dice: soy yo, Pablo, en persona, quien os suplica por la mansedumbre y la bondad de Cristo, yo, tan humilde cuando os veo cara a cara y tan atrevido con vosotros cuando estoy lejos. Palabra de Dios.
Pablo habla de la mansedumbre, de la humildad y de la bondad de Cristo. O sea que Cristo tenía sentimientos, tenía una forma de comportarse con las personas como un ser humano común y corriente. En Marcos, capítulo 10, versos del 15 al 16, Marcos 10, del 15 al 16, también nos dice que Jesús era feliz con los niños, le encantaba estar con los niños. Marcos 10, del 15 al 16 dice: yo os aseguro, el que no acoja el reino de Dios como a un niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Palabra de Dios. O sea, Jesús era cariñoso, era amoroso con los niños, tenía sentimientos. ¿Por qué? Porque era un ser humano como todos nosotros. Él tenía sentimientos. Por eso, cuando el joven rico llegó a hablar con él y no quiso hacerle caso, Jesús sintió una sensación como diciendo: hombre, que no, tanto que le cuesta separarse de las riquezas. En Marcos capítulo 10 del 20 al 21, Marcos 10 del 20 al 21 dice: él entonces le dijo: maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada con cariño, le dijo: una cosa te falta, anda, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo Jesús tenía bien claro eso. Él era cariñoso, él tenía sentimientos por dentro. Por eso era misericordioso con todos. Cuando encontraba un enfermo, un leproso, él lo sanaba porque tenía ese sentimiento por dentro de misericordia hacia los demás. En la carta a los Hebreos, capítulo 7, verso 25, Hebreos 7:25 dice: de ahí que pueda también salvar definitivamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Palabra de Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1, primera carta de Juan 2:1 dice: hijitos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Palabra de Dios. Y en la carta de Judas, verso 21, Judas 21 dice: manteneos en el amor de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que nos dará la vida eterna. Palabra de Dios. Jesús entonces era misericordioso. Él tenía esa misericordia que lo llegaba a compadecerse de todos. Por eso se compadeció al ver una madre que llevaba a su único hijo muerto y ella sufriendo por su único hijo. Se compadeció de la madre y resucitó al joven que se había muerto. En Lucas capítulo 7 del 13 al 15, Lucas 7 del 13 al 15 dice: al verla el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Luego acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se pararon. Dijo Jesús: joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. Palabra de Dios. También al desembarcar vio el montón de gente y dijo: pobrecitos de estos andan como ovejas de un pastor, y ahí hizo la multiplicación de los panes y los peces y les dio de comer a un montón. En Marcos capítulo 6, verso 34, Marcos 6:34 dice: al desembarcar vio tanta gente que sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tenían pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra de Dios. Entonces vemos cómo Jesús tiene sentimientos. Jesús no es un Dios apartado de nosotros, sino que como Él también es verdadero hombre, sufrió, sintió lo que es el sufrimiento y comparte con nosotros el sufrimiento de todos nosotros. Por eso puede entendernos fácilmente si nosotros le hablamos por alguna necesidad o por alguna dolencia. Ante su pasión y su muerte, al saber que iba a morir, Él también se afligió. Él tuvo esa sensación de nostalgia, de decir: no quiero, pero tengo que hacerlo. En Marcos capítulo 8, verso 31, Marcos 8:31 dice: Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría a los 3 días. Palabra de Dios. Y en Lucas capítulo 12, verso 50, Lucas 12:50 dice: con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy que se cumpla. Palabra de Dios. Vemos cómo entonces Jesús está angustiado porque va a ser bautizado con sangre, va a ser asesinado, y Él está angustiado. ¿Por qué? Porque Él es un hombre de verdad, tiene sentimientos como tal. Y llegada la hora del momento en el que lo van a apresar y se lo van a llevar preso, Él siente una angustia tremenda que va y ora con el Padre Celestial. En Marcos capítulo 14 del 35 al 36,
Marcos 14, del 35 al 36 dice: Él se adelantó un poco, cayó en tierra y suplicaba que, a ser posible, pasara de él aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparte de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Palabra de Dios. Y en Juan, capítulo 12, verso 27, San Juan 12, 27 dice: Ahora mi alma está turbada, ¿y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora precisamente para esto. Palabra de Dios. Él estaba angustiado por lo que se le venía encima. Tan angustiado estaba que sudó gotas de sangre. En Lucas, capítulo 22, verso 44, Lucas 22, 44 dice: Y sumido en agonía insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas expresas de sangre que caían en tierra. Palabra de Dios. Isaías nos va a decir que a pesar de esto, él estaba acostumbrado a los desprecios, él estaba acostumbrado a esto, porque era un ser humano que había sido despreciado antes, que había sido insultado, era un ser humano. Isaías, capítulo 53, verso 3, Isaías 53, 3 dice: despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rostro por no verle, despreciable, un don nadie. Palabra de Dios. Y Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 21, primera Pedro 2, 21 dice: Pues para esto habéis sido llamados, y a que también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos un modelo para que sigáis sus huellas. Palabra de Dios. Vemos cómo entonces Dios está tan cerca de nosotros que a veces nosotros nos damos cuenta que Dios era un verdadero hombre, tanto que Él sufrió tanto por nosotros que se sintió abandonado, aún estando en la cruz, sintió que estaba solo totalmente. Por eso, en Mateo capítulo 27, verso 46, Mateo 27, 46 dice: alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabra de Dios. Tanto era esa sensación de angustia que dice que gritó fuerte y murió con dolor. No murió tranquilo, murió con dolor. En Mateo capítulo 27, verso 50, Mateo 27, 50 dice: pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. Palabra de Dios. Y en Marcos 15, 37 dice: pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Palabra de Dios. Como vemos, por esta razón, no hay duda de que el secreto de nuestra religión es muy grande. Cristo se manifestó en su condición de hombre, pero triunfó en su condición de espíritu y fue visto por los ángeles. Fue anunciado a las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. Jesús, no sabemos por qué quiso hacerse hombre, quiso soportar tanto, pero de verdad era hombre. Un hombre que sufrió, que lloró, que se sintió cariño, que sintió desprecio, que sintió amor, que se enojaba por ratos. Era un verdadero hombre, pero también era un verdadero Dios, que quiso liberarnos del pecado y de la muerte y por el cual tenemos vida eterna. Les invitamos a que amen, conozcan y defiendan su fe. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en la lección número 52 del curso. Fórmense y conozcan su fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.